¿Podría tu familia vivir una crisis aún mayor que la que vivió en 2008 con Lehman Brothers? ¿Qué estamos viviendo en este 2022 y qué nos va a tocar vivir? Vamos a intentar analizarlo con dos focos muy distintos. Vamos a analizar cómo evolucionaron las variables macroeconómicas en el mundo y en España con la crisis de 2008, que son muy sencillas de entender, y cómo están evolucionando ahora, porque los factores y las consecuencias están siendo bien distintos. Vamos a analizarlo. Mirad, en 2008, ¿qué ocurrió? Lo que ocurrió fue que una noche de octubre, uno de los principales bancos de inversión del mundo, que cotizaba en el Dow Jones, anunció que tenía debilidades y provocó un efecto de bajada de 500 puntos básicos en el Dow Jones. Eso solo se recuerda desde la caída de las Torres Gemelas. Fue un impacto muy importante donde para muchas familias significó perder solo en la valoración de bolsa que tenían, donde metían sus ahorros, 700.000 millones de dólares. Igual que quemar 700.000 millones de dólares en billetes en una hoguera, eso fue el desencadenante, ¿no? ¿Esto en qué se tradujo? Bueno, pues tuvo un impacto muy importante en Estados Unidos, en la Unión Europea, en España y, en definitiva, en todo el mundo. Vamos a analizar cuál fue ese primer impacto. Bueno, aquí en España, ¿qué fue lo que vimos? Vimos por primera vez la prima de riesgo en más de 600 puntos básicos, lo cual hizo asustarnos con nuestros ahorros en los bancos, que quizás no estaban preparados para unas situaciones de estrés tan potentes, y hablábamos, oíamos de si teníamos garantizados 100.000 euros, si recordáis, o más o menos. Estábamos algo asustados, no llegó la sangre al río, pero ese fue el principal impacto. El paro llegó a tener un 25% de tasa de desempleo aquí en España. En los 10 años que duró esta crisis de 2008, porque duró 10 años, un factor también temporal a tener en cuenta, pues estas fueron las principales variables. Bien, ¿qué podemos analizar de la crisis que estamos viviendo ahora en 2022? Bueno, lo primero que hay que entender es que esta crisis viene sucedida por un COVID que hemos vivido en 2020 y que tiene también unas consecuencias que han sido un caldo de cultivo para que con mayor profundidad algunas variables estén descontrolándose. Vamos a analizarlo. En 2020, como sabéis, empieza el COVID, empieza en China, llega a España, llega a todo el mundo y tenemos, bueno, voy a dejar de lado el impacto social en miles de vidas perdidas por el camino, pero vamos a lo económico. ¿En qué se tradujo? Bueno, 3 meses encerrados en nuestras casas tuvo un efecto de V en la economía que nos hizo aquí en España. El primer impacto del COVID fue perder más de un 11% en nuestro Producto Interior Bruto. Esta es una caída muy, muy relevante. Perder el 11% de la riqueza de un país en un solo año es de envergadura. Y eso nos llevó a pensar que podíamos tener, cuando se empezó a recuperar la demanda, una crisis de suministros. Si recordáis, veíamos que los regalos de Reyes podían peligrar ese año. Al final no fue para tanto, pero una crisis de suministros. Cuando pensábamos que nos estábamos recuperando del COVID, apareció la guerra de Ucrania, que lo que ha hecho es sumar otras consecuencias aún de mayor envergadura. ¿Qué ha supuesto? Una crisis energética donde la electricidad y el gas han tocado precios históricos por arriba y siguen creciendo, donde el petróleo, que con el COVID llegó a estar a 0 euros el barril, ha llegado a 130 y tantos dólares el barril, es decir, una crisis energética. ¿Y esto qué hace? Que las materias primas se encarezcan y que suba la inflación y hayamos entrado en lo que conocemos como estanflación en la Unión Europea. ¿Qué quiere decir esto? Pues un periodo donde la inflación está muy despuntada, donde el IPC va subiendo y donde toda la vida diaria que tenemos de compras y demás nos cuesta más, acompañada de que nuestro Producto Interior Bruto ya no crece, estamos parados. Y esto tiene un impacto en las familias muy, muy alto. ¿Qué empezamos a oír socialmente? Bueno, también se están perdiendo muchas vidas en Ucrania por los dos bandos, por Rusia y por Ucrania, pero empezamos a oír algo que afecta a la Unión Europea y es que quizá países como Alemania tengan cortes de suministros de gas, algo que no conocíamos desde hace muchísimo. ¿Qué quiere decir? Que a lo mejor en este invierno es tal la carencia que tenemos en la Unión Europea de gas que podría producirse que abramos el grifo del agua caliente o pongamos la calefacción en algún momento y algo pueda fallar. Ya veremos si en España, que parece que no, tenemos algún tipo de impacto. Pero en definitiva, el impacto económico, más allá de ducharnos con agua caliente o agua fría, lo que va a hacer es que los precios van a seguir
altos. La inflación va a seguir alta y empieza a tener otras consecuencias económicas como la subida de tipos que ha anunciado el Banco Central Europeo y la FED y la subida consecuente del Euribor, que podría llegar a más del 3% a final de año. Pues bien, comparativamente una con la otra veis que hay variables distintas. En la crisis de 2008 hablábamos de la prima de riesgo, de la caída del Producto Interior Bruto, de algunos factores de la caída del precio de la vivienda, de las hipotecas, de cosas que vimos distintas. Y aquí estamos muy enfocados ahora mismo con un tema que preocupa a toda la Unión Europea, que es la inflación. La desbocada inflación con la que no contábamos, que ha descarrilado la economía. Pues bien, estas son las dos comparativas. Envergadura de cada uno de los dos impactos. ¿Cuál es mayor? Es difícil de prever todavía lo que va a ocurrir con la crisis que estamos viviendo. Se avecina un invierno calentito, pero yo si tuviera que hacer una apuesta diría que el impacto podría asemejarse a la crisis de 2008. En impacto en todo, en la deuda pública que irá creciendo, en la deuda familiar, en el empobrecimiento, con distintos factores y distintas causas, pero de gran envergadura. Sin embargo, tenemos que hacer un análisis positivo de qué podría implicarnos también positivo todo ello. Y es que de cada crisis hemos podido ver, lo vimos en la 2008 y veremos también en esta, opino, es que habrá oportunidades, habrá aprendizajes, por supuesto que sí. Todos tendremos oportunidades para aprender nuevas cosas. Lo vimos en 2008. ¿Qué aprendimos en 2008? Lo primero que aprendimos fue que los pisos podían bajar, algo que en España pensábamos que nunca ocurriría. También conseguimos un sistema bancario más fuerte. Los test de estrés que han implementado desde la Unión Europea para nuestros bancos nos hacen ver que la prima de riesgo con esta crisis de momento esté controlada y no se tambaleen los bancos gracias al aprendizaje que tuvimos con esa crisis. ¿Qué podemos esperar que aprendamos de esta crisis? Ojalá, a lo mejor aprendamos que los gobiernos no deben de endeudarse más de lo que debieran. Ojalá salga el debate de las pensiones en la Unión Europea y en España y podamos también prever algunas medidas de calado y de largo plazo que nos ayuden a ser más fuertes en esos campos. Pero está por ver. Con lo cual, hasta aquí el análisis y hasta aquí las posibles conclusiones. Nos vemos pronto.